Hola, bienvenidos a Abandonato de Esperanza, vuestro canal de YouTube de cine, cómic, libros y demás vicios. Con este nuevo vídeo vamos a iniciar una sección dentro de los vídeos sobre cómic que se va a llamar Lecturas. Lecturas porque no se va a tratar de una reseña en profundidad de un título en concreto, sino una especie de diario de lecturas, de las últimas lecturas que voy haciendo y comentando algunos títulos que me parecen recomendables. Los tres títulos de los que voy a hablar hoy tienen en común que todos ellos son títulos de DC Comics, más o menos recientes, de los últimos 2-3 años, y que han sido editados en España, lógicamente por ECC Ediciones, que es la editorial que actualmente tiene los derechos de DC en nuestro país. Vamos a pasar sin más dilación a comentaros esos títulos. El primero de ellos, del que os quiero hablar, es Batman Caballero Blanco de Sean Murphy, editado por ECC, primero en formato grapa y luego en tomo recopilatorio. Batman Caballero Blanco es una especie de Elseworlds o otros mundos, es decir, un universo alternativo ambientado en Gotham City, y es un cómic protagonizado por Batman, pero sobre todo por el Joker, por su némesis. El Joker y su alter ego civil, Jack Napier, es el gran protagonista de este Batman Caballero Blanco. De hecho, el nombre de Caballero Blanco, que obviamente hace un juego con el Caballero Oscuro, Dark Knight, que es uno de los apelativos que se le atribuyen al personaje del hombre murciélago, hace referencia en principio al Joker. Aunque luego a lo largo de la historia esta tiene algunos giros y puede no referirse a quien parece referirse en un principio. El autor, Sean Murphy, es el autor completo de la obra, es decir, hace el guión y el dibujo. Cuenta con Matt Hollingsworth al color. Ahora os enseñaré unas páginas interiores para que veáis un poquito cómo es el arte del cómic. Y a este autor, como digo, lo conocí, si no recuerdo mal, con Joe el Bárbaro, que es una obra con guión de Grant Morrison, del sello Vértigo. Y luego leí Punk Rock Jesus, que ya es una obra como esta de Batman Caballero Blanco, de autoría completa. Yo me he decidido a leer esta obra, sobre todo por las excelentes críticas que ha tenido, en general, y que han llegado a decir que es uno de los mejores cómics protagonizados por Batman de los últimos años, tanto este como su secuela, La maldición del Caballero Blanco, que todavía no he leído, pero ya adelanto que leeré sin duda después de haber leído este. No sé si es uno de los mejores cómics de Batman de los últimos años, más que nada porque no lo he leído todo, probablemente sí lo sea. No creo que esté a la altura de las grandes obras maestras que ha dado el personaje, que no voy a citar aquí todas, pero bueno, estamos hablando de obras que llevan la firma de Frank Miller, de Grant Morrison, de David Mazzucchelli, Dave McKean, títulos que están en la mente de todos, Alan Moore, Brian Boland, etcétera. Pero sí que es verdad que es un gran cómic. No quiero desvelar nada del argumento, simplemente decir que arranca en Arkham Asylum con un encuentro entre Batman y el Joker, eh, pero dándole una vuelta a lo habitual, el que está encerrado en Arkham es Batman y es el Joker el que va a visitarlo. A partir de ahí se realiza un flashback de un año atrás, que es la mayor parte de la historia de esta miniserie de 8 números, hasta que finalmente al final pues llegamos de nuevo al tiempo presente. Otros personajes importantes, pues obviamente seguramente el personaje más importante junto a Batman y el Joker es Harley Quinn, que es la otra gran protagonista de la historia. De hecho hay un spin-off que también ha sido editado por ECC en volumen recopilatorio. Y como digo, no creo que esté a la altura de las grandes obras maestras porque, aunque plantea algunas ideas que pueden considerarse más o menos originales, otras suenan a ya vista. De todas maneras, creo que es un cómic muy, muy recomendable. Sobre todo por el apartado gráfico, ¿vale? Os lo voy a enseñar. Voy a ampliar la cámara. Bueno, yo tengo la edición que he leído, es la edición deluxe. Muchas editoriales con las ediciones de lujo se van un poco arriba en cuanto a precios, pero en este caso ECC, la diferencia entre la edición de tapa dura normal y la de deluxe creo que eran 4 euros. Estamos pasando de 29 a 33, que es la que cuesta esta. Entonces, como la diferencia no es tanta, pues me decidí por esta. Como veis, la edición tiene una fundita de plástico, ¿de acuerdo? Que se quita y se pone y da color al interior, que es en blanco y negro, ¿de acuerdo? Y por la parte de atrás pues tenemos al Joker también con color. Refleja porque como es plástico
transparente, pues refleja un poco, pero bueno, creo que lo podéis ver bastante bien. Como digo, el tomo recopilatorio recoge los 8 números originales en tapa dura, ¿vale? Y luego tiene pues extras al final, bocetos, etcétera. Voy a enseñaros unas páginas que no sean spoiler. Esto es el arranque. ¿Vale? El encuentro de Batman y el Joker al que hacía referencia. El trabajo de Sean Murphy en el apartado gráfico es espectacular, ¿vale? Eso no, creo que está fuera de toda discusión. Ahí lo tenéis. No son spoilers porque son las primeras páginas, ¿de acuerdo? Y bueno, la verdad es que es un toque así sucio, un poco sucio, un poco en la línea pues de Michael Gaydos y de Sean Phillips, de Alex Maleev. No es un dibujo espectacular que nos retrotraiga a los cómics de los años 90, para entendernos. Un dibujo bastante expresivo. Y bueno, la verdad es que es muy recomendable. En breve leeré La maldición del caballero blanco y os contaré qué me ha parecido. El siguiente cómic que os quería comentar es la primera entrega de The Nice House on the Lake. Yo tengo que confesar que no soy lector habitual del formato grapa, lo fui claro en el pasado porque toda mi generación pues aprendimos a amar el cómic y sobre todo el cómic de superhéroes con el formato grapa. Pero en los últimos 15, 20 años el formato grapa, el relato cada vez se dilata más y leer una grapa muchas veces lo que provoca es que la historia no te aporta gran cosa y cuando lees al mes siguiente la grapa siguiente pues ya se te ha olvidado la anterior y o tienes que volver a releer el anterior o esperar a tener toda la serie y leerla seguida y al fin y al cabo pues lo que hago la mayoría de las veces ante un título que me interesa, como era el caso por ejemplo de Batman Caballero Blanco, pues es esperar a que se edite el volumen recopilatorio. ¿Por qué me he decidido a leer esta en formato grapa? Aquí lo tenéis, el primer número. Pues por dos razones. Primero por puro hype, es decir, las críticas son excelentes, todo el mundo dice maravillas, el dibujante, que es español, Álvaro Martínez Bueno, acaba de ganar un Eisner por su trabajo en esta serie, y la verdad es que le tenía muchas ganas y no me he querido esperar a que salga el tomo recopilatorio, que sin lugar a dudas existirá, saldrá una vez la serie se haya completado. La otra razón es porque he leído críticas y he escuchado a algunos divulgadores del medio decir que es una serie ideal para leer mes a mes, porque no hay ningún problema respecto a lo que decía, es cada entrega tiene bastante información, por así decirlo, y como es una historia que es proclive a promover interpretaciones y elucubraciones varias sobre lo que cuenta, pues de mes a mes es muy divertido leerlo, comentarlo con otros lectores, con amigos que sigan la serie, etcétera. Así es que no me he podido resistir, he probado con el número 1 y de momento pues seguiré leyendo. Si queréis saber un poco de qué va The Nice House on the Lake, cuya traducción sería la bonita casa del lago, la bonita casa junto al lago, la historia parte de que hay un personaje que se llama Walter, bastante misterioso, que convoca a 10 conocidos suyos, los cuales entre sí algunos se conocen y tienen experiencias compartidas en el pasado y otros no, es decir, el vínculo en común de todos ellos es este tal Walter, los convoca en una casa de lujo que tiene junto a un lago un fin de semana. Les convoca a pasar unos días allí y cuando llegan a la casa se encuentran con que Walter parece que va a proponer una especie de juego de rol porque a cada uno le asigna un nombre atendiendo a su profesión, a su empleo y un símbolo, un icono, que son los que se reproducen en la cubierta, ¿vale? Los tenéis ahí en la imagen. Al parecer, por el diseño de la colección y lo que se viene intuyendo, o lo que vengo intuyendo yo, porque como digo voy con retraso, es decir, acaba de aparecer, si no recuerdo mal, el número 5 de los 12 que componen la serie, yo acabo de leer el primero, se deduce que los 10 primeros números estarán centrados en cada uno de estos personajes, dejando luego 2 números, supongo que para cerrar la historia. Estos personajes son la artista, a la que está dedicada principalmente este número, el pianista, el periodista, el comediante, la escritora, la científica, la contable, la consultora, el acupuntor y la doctora, ¿vale? Y bueno,
digamos que sin entrar en spoilers, una vez se reúnen allí, hacia el final del número, ocurre algo fuera de la casa, que no voy a revelar, y Walter también revela algo sobre sí mismo bastante sorprendente. Digamos, bueno, es una grapa que engancha, porque una vez terminas el primer número, pues te quedas en estado, como se suele decir, what the fuck, es decir, ¿de qué va esto que me están contando? Estas historias tienen un peligro. La historia que plantea aquí el guionista, James Tynion IV, es una de estas historias que luego digamos, una vez concluida puede no satisfacer digamos, las expectativas creadas al principio, ¿vale? Ya veremos. A mí me recuerda, salvando las distancias, lógicamente, pues a Lost. Ha perdido la serie de JJ Abrams, pues que tanto enganchó, que fue el inicio un poco de esta tendencia a ver series seguidas, capítulos seguidos, para ver cómo terminaba la historia, y que luego al final pues tanta polémica desató. Pero bueno, es decir, también puede tener algo metafórico que recuerde a Madre, la película de Darren Aronofsky, o a Men, de Alex Garland, recientemente estrenada en cine. Y bueno, voy a enseñaros un poquito el arte de Martínez Bueno, que como digo, ha merecido un premio Eisner recientemente. Hay que llevar mucho cuidado aquí con los spoilers, es decir, solo se pueden enseñar las primeras páginas. Bueno, esta es la presentación de la que parece protagonista de este número. El arte es estupendo. A mí me ha gustado muchísimo el dibujo, al margen de la presentación de los primeros personajes. Y bueno, aquí veis la casa, que la verdad, no sé si la veis bien o brilla un poquito, más o menos. Y bueno, a partir de aquí la serie juega con formatos, con mails, con noticias, no lo voy a enseñar porque con noticias en redes sociales, cuentas de correo, en fin, una serie que parece bastante sorprendente y que se entiende las expectativas que ha despertado. Y bueno, el tercer título y último que quería comentaros ahora, y que no es ninguna sorpresa porque las cubiertas las tenéis en la portada, es el número 10 de Nightwing. De nuevo, un número unitario, un número de una colección, que además es una colección que ni siquiera sigo. Es el número 10 y además de la edición USA es el número 87, si no recuerdo mal. Y os preguntaré, ¿y por qué te lo compras y te lo lees? Pues eso se lo preguntará quien no conozca el número. Quien tenga una idea ya, pues es obvio que esto me lo he comprado porque es una edición especial, ¿vale? Hay una edición normal, ¿vale? Para quien quiera leer la edición en grapa, es esta, ¿vale? Una edición normal que vale 2,50 o 3 euros, es decir, el precio normal de la colección. Pero de la que estamos hablando es de esta, del número 10, edición especial. Es un caso único. Al parecer en Estados Unidos no existe. Esto es una edición de ECC que han tenido en cuenta pues el experimento que ha hecho el dibujante Bruno Redondo, otro dibujante español trabajando para DC. El guion es de Tom Taylor, uno de los guionistas más prolíficos y más de moda actualmente. Y bueno, Bruno Redondo también fue nominado a los Eisner, se quedó sin premio, pero bueno, es un autor joven y todo se andará. Esto me recuerda a Bruno, lo conocí en la jornada de Avilés de 2004, ya ha pasado un tiempo, y me hizo un dibujito que no puedo privarme de enseñaros. Este dibujito. Por aquel entonces Bruno Redondo no había publicado en Estados Unidos, si no me equivoco todavía. Claro, estamos hablando de hace 18 años, nada más y nada menos. Bueno, la dedicatoria pone: para Fran, que te ayude en tu búsqueda de la siniestra ideal. Vendría al hilo de alguna conversación que tendremos allí en las terrazas de Avilés. Dice: postdata, si tiene una hermana me avisas. Bueno, el dibujo es chulísimo, como lo podéis ver. Bueno, si encuentro a la hermana de la gótica, no sé si voy a poder avisar a Bruno, porque ahora está trabajando para Estados Unidos a saco y no sé si tendrá mucho tiempo. ¿Qué ha hecho Bruno Bruno y Tom Taylor en este número? Han propuesto una historia que se lee como un plano secuencia cinematográfico y han hecho una edición
que incluye toda la historieta, que puede leerse así, desplegando, como si fuera un abanico, un acordeón, toda la historieta. No voy a desplegarla entera, pues porque abarca, con las portadas incluidas, casi 3 metros, lo cual es imposible que os lo pueda enseñar todo, y también pues para evitar spoilers. Pero bueno, yo creo que en las primeras páginas podéis ver perfectamente cómo funciona. La historia es muy sencilla, ¿vale? Es decir, se puede leer, empieza y concluye, y se puede leer sin haber leído los 9 números previos de la colección o todos los demás números de la edición americana, y ni lo que venga después. Empieza y termina, ¿vale? Esta edición, ya digo, en lugar de ser una grapa, con grapa, pues la portada, la cubierta y la contracubierta son cartulina, que está pegada a las primeras. Tiene al principio un texto de Bruno explicando un poco el proyecto, que es un texto bastante interesante, por cierto, y bueno, es una edición muy chula. Yo creo que no se había hecho nada así en este formato, tantas páginas, y ni mucho menos en este formato en el mercado de Marvel y DC. Esto me ha recordado, lo más parecido que yo conozco es esto. La Gran Guerra de Yusaku, ¿vale? La Gran Guerra de Yusaku, el famoso autor de periodismo, de cómic periodístico, hizo este cómic, uno de estos cómics que se puede discutir, ¿no? Sobre a qué es cómic y deja de serlo. Que bueno, es un desplegable también espectacular, que no puedo enseñaros del todo porque se caería todo por aquí, pero bueno, es algo que recuerda al tapiz de Vallée, es decir, a uno de los que se considera como precedentes históricos del cómic, el tapiz que creo que es del siglo XI o del siglo XII. Y bueno, el cómic de Yusaku, que es un relato del primer día de la batalla del Somme, el 1 de julio de 1916, es algo parecido a esto. También me recuerda, aunque sin llegar a esto tan arriesgado y tan radical, a lo que hizo David Aja en Ojo de Halcón para Marvel, por ejemplo. Es decir, jugar un poco con la composición de la página, de las viñetas, de la perspectiva, etcétera, etcétera. Recuerda también a cosas de Chris Ware, y si vamos más atrás, sin llegar a tanto, a de Will Eisner, obviamente los grandes, los exploradores del medio, ¿vale? O a Gasoline Alley, si nos vamos a títulos todavía más clásicos. Pero bueno, como digo, es una historia muy sencilla porque todo el relato tiene que ocupar un espacio temporal muy breve y un espacio físico que vaya siempre de izquierda a derecha para que el lector pueda seguir la historia, no se pierda y todo tenga sentido. La historia sigue un poco a Dick Grayson, alias Nightwing, que cuando empieza la historia recibe una llamada y le avisan de que han puesto precio a su cabeza y se tiene que enfrentar pues a los delincuentes que intentan acabar con él y a una serie de cosas, una serie de elementos más que luego van surgiendo. Y conforme avanza la historia, vamos viendo la vida de la ciudad de Blüdhaven abajo, es decir, sus habitantes y lo que les pasa. La historieta está llena de detalles, de homenajes. Hay un detalle, por ejemplo, el primero que se advierte, muy bonito. Un recuerdo a Óscar Muñiz, el librero de Nexus 4 de Santander, que falleció justo ahora hace un año. Y bueno, ahí a modo de pintada, no sé si lo veis bien, pero bueno, hay un recuerdo a Óscar ahí al principio. Y bueno, estoy seguro de que muchos de los transeúntes de la ciudad que pasan por abajo pues están basados en personajes reales, porque todos tienen su personalidad y su rostro, etcétera. Hay unas ilustraciones que son, esto no me puedo evitar del anochecer por ejemplo. No sé si lo veis bien, es que claro, esto es enorme, que si para enseñar esto tendría que irme al piso de enfrente, ¿vale? Pero bueno, creo que os hacéis una idea de lo que es. Como digo, Bruno Redondo ha sido nominado merecidamente a los Eisner por este título. No lo ganó, pero bueno, a mí me parece que lo importante es ser nominado, más que ganarlo. Yo cuando se anuncian los Eisner me fijo más en las nominaciones que en los premios finales, y esto me recuerda un poco a lo que pasa con los Oscars. Dustin Hoffman dijo en una entrevista, y lo entiendo perfectamente y creo que se puede comparar con esto, hace ya muchos años. Dustin Hoffman, el actor que, bueno, sabéis que tiene 2 Oscars por Kramer contra Kramer y Rain Man, y varias nominaciones más. Dijo que a él lo que le daba alegría era ser nominado porque significaba que de los cientos de miles de interpretaciones que se hacen en el cine mundial cada año, se habían acordado de la suya como una de las 5 mejores. Es decir, que ahí había una selección muy importante
y eso significaba que su trabajo era muy reconocido. Una vez la nominación, es decir, una vez de esos cientos de miles se seleccionaba a 5, ganarlo o no ganarlo significaba ya algo muy subjetivo en cuanto a las votaciones de los miembros de la academia en ese momento que tenían que votar, que les había gustado un poco más, un poco menos. Y que bueno, que a él, pues eso, agradecía a los Oscar, obviamente, y a nadie le amarga un dulce, pero que él cuando se veía nominado eso era una satisfacción inmensa que luego si no se traducía en una estatuilla dorada pues no mermaba su alegría ni lo más mínimo. Con los premios de cómic o de narrativa y con los Eisner en particular pasa un poco lo mismo, es decir, de todo lo que se edita a lo largo del año, que se acuerden de ti y digan que tu trabajo es memorable, pues la verdad es que debe alegrar bastante. Si luego ya te lo dan o no, pues eso, aunque ya digo, a nadie le disgustará tener el Eisner en la estantería detrás de su mesa de dibujo. Pero bueno, como digo, un cómic que creo que hace historia, que creo que hay que tener. Ya digo, quien prefiera leerlo en grapa, que sin lugar a duda es más cómodo, tiene, tiene más funcionalidad y es más barato, pero bueno, yo creo que este cómic en particular había que leerlo así y yo no me he podido resistir a hacerme con él. Y bueno, eso es todo. Son 3 títulos muy muy recomendables, aunque en el caso de Nice House of the Lake, como digo, es el primer número de 12, la historia es mucho más larga y ya veremos por dónde va. El de Nightwing se puede leer de forma única y Caballero Blanco, pues eso, es un tomo recopilatorio. Imagino que leeré La Maldición del Caballero Blanco, leeré también el de Harley Quinn, y luego hay un spin-off en formato grapa de Bonfrío, el padre de Mr. Freeze, o de Mr. Frío, como queráis, que si no recuerdo mal ya no realiza Sean Murphy, pero bueno, está dentro de su universo del Caballero Blanco. Y pues supongo que acabará cayendo también. Y en fin, espero que en el futuro pues habrá más vídeos, al margen de reseñas un poco más elaboradas, vídeos comentando lecturas mensuales. Esta es pues eso, 3 cómics de DC editados en los 2 últimos años que no había leído todavía. El de Nightwing es muy reciente, que es de la serie solo ha aparecido el número siguiente, el 11, y que tenía pendientes. Y aprovechando estas vacaciones, pues en agosto, pues los he leído y os los comento. Nada más que decir, solamente pues eso, pediros que si os gusta os suscribáis al canal, que le deis a me gusta si lo consideráis y sobre todo pues que participéis, que lo mejor de esto es no estar predicando en el desierto y poder leer vuestros comentarios, sean a favor o en contra, críticas constructivas de todo tipo y que podamos discutir o apoyarnos los unos a los otros como una bonita comunidad. En fin, eso es todo. Os dejo y nos vemos en breve. Muchas gracias.